digamos que hay países en los que todavía no están interrumpiendo temporalmente su trabajo, sino que trabajan desde la casa. Pero también es importante que según el tipo de hijo que tengas, pues la familiar será distinto, ¿sí? Vamos a decir una cosa y es que sería muy utópico pensar que todos los hijos son iguales. Sería un tópico que tú planeas todo y va a salir perfecto, ¿sí? Digamos que en el papel eso sería genial, pero pues no funciona, ¿sí? Entonces, todo varía según las costumbres que tienen como familia, las experiencias de tu hijo, los entornos, entre muchas otras cosas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Fluye con tu hijo, ¿sí? Si desea hablar, exteriorizar sobre la situación de que darle la oportunidad. Pero si no desea hacerlo, ya más adelante, digamos, va a sentirse preparado o preparada para hacerlo. ¿Listo? Obviamente, eso ya depende de en qué momento se encuentre. Obviamente, lo que hablábamos ahorita, esto varía según la edad. Entonces, más o menos de los 0 a los 5 años aproximadamente, va exteriorizando todo a través de la fantasía, de la imaginación, de todo el mundo mágico que vive en ese momento mucho en su mente, de los dibujos. Ya de los 6 a los 10 años aproximadamente, comienza a hacerlo a través de preguntar, ¿y por qué tal cosa? ¿Y por qué tal otra? ¿Y por qué no podemos salir de la casa? ¿Y por qué tú sales a comprar cosas? ¿Te puedo acompañar? ¿Y por qué lo que dicen ahorita algunos niños? ¿Y por qué salgamos tenemos que usar tapabocas? ¿Sí? Y el juego consciente. Entonces, digamos, ya son conscientes, por ejemplo, de expresar su percepción de las situaciones a cogen un muñeco, le hacen con un trapito y lo amarran y dicen que está usando tapabocas, que va a salir. ¿Sí? Digamos que el juego es la oportunidad perfecta en la que ellos recrean todo lo que viven. ¿Sí? Entonces, tenerlo en cuenta. Ya más o menos de los 12 años en adelante, que pues ya es más o menos la adolescencia, a través de conductas, por ejemplo, como llámese aislamiento, agresividad, rebeldía, en ocasiones también con ciertos episodios internalizantes, es decir, a nivel emocional, como ansiedad, depresión, quejas somáticas, que básicamente quejas somáticas son ciertas quejas de algunos dolores físicos por algunos síntomas, ya sea o de ansiedad o de depresión, ¿sí? Entonces, es importante tener eso en cuenta, ¿listo? Entonces, em, digamos que es importante entonces tener en cuenta los tips que decide hacerte. Entonces, pues primero, diálogo, ¿no? Entonces, es clave que en casa siempre haya disposición. Es de escucha activa. Yo siempre, eh, una cosa es escuchar y otra cosa es prestar atención. Con la escucha activa a eso nos referimos, a que no solo estés ahí escuchando lo que te está diciendo, sino que estés pendiente, tu cuerpo esté, digamos, orientado hacia tu hijo o hija, tu mirada, ¿sí? No estés ahí pendiente, por ejemplo, en el celular o computador. Obviamente entiendo que algunos están en estos momentos trabajando en casa, pero pues es importante dedicarle tiempo a ese hijo, a esa hija, a esa familia en general, ¿no? Eh, empatía, ¿sí? Reconocer la opinión de los demás, ya sea hijos de otro familiar, así sea diferente a la tuya, ¿sí? Que por ejemplo, tú ves que tú estás muy preocupado, preocupada por esta situación de crisis, pero tu hijo no dice nada, no hace nada en relación a eso, no expresa nada de eso, de su percepción a través del juego. En algún momento lo hará, de lo que hablamos ahorita, ¿sí? O ese familiar que toma las cosas tranquila y a ti te da rabia, te da rabia. Una persona percibe la situación de acuerdo a sus experiencias, ¿sí? Tercer aspecto, asertividad, ¿sí? Entonces aprender a expresar lo que sientes, piensas desde el amor y el respeto hacia el otro, ya sea tu hijo, ya sea tu hermano, ya sea
hija, ¿sí? Entonces, importante tener eso en cuenta. ¿Listo? Entonces, validar. ¿Y a qué me refiero con eso? Darle, ahorita tendemos a escuchar mucho. eh, es bueno que valide sus emociones. ¿Qué significa eso? Darle un valor real. A veces yo digo, no, pero es que yo no entiendo por qué mi hija está asustada. Solo estamos en casa y ya. No sé por qué está asustada, no sé por qué está asustado, no sé por qué está alterada. O con ese familiar. Es bueno que el familiar será distinto, ¿sí? Vamos a decir una cosa y es que sería muy utópico pensar que todos los hijos son iguales. Sería un tópico que tú planeas todo y va a salir perfecto, ¿sí? Digamos que en el papel eso sería genial, pero pues no funciona, ¿sí? Entonces, esto varía según las costumbres que tienen como familia, las experiencias de tu hijo, los entornos, entre muchas otras cosas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Fluye con tu hijo, ¿sí? Si desea hablar, exteriorizar sobre la situación de darle la oportunidad. Pero si no desea hacerlo, ya más adelante, digamos, va a sentirse preparado o preparada para hacerlo. ¿Listo? Obviamente, eso ya depende de en qué momento se encuentre. Obviamente, lo que hablábamos ahorita, esto varía según la edad. Entonces, más o menos de los 0 a los 5 años aproximadamente, va exteriorizando todo a través de la fantasía, de la imaginación, de todo el mundo mágico que vive en ese momento mucho en su mente, de los dibujos. Ya de los 6 a los 10 años aproximadamente, comienza a hacerlo a través de preguntar, ¿y por qué tal cosa? ¿Y por qué tal otra? Y por qué no podemos salir de la casa? ¿Y por qué no sales a comprar cosas? ¿Te puedo acompañar? ¿Y por qué lo que dicen ahorita algunos niños? ¿Y por qué nos salgamos? Tenemos que usar tapabocas. ¿Sí? Y el juego consciente. Entonces, digamos, ya son conscientes, por ejemplo, de expresar su percepción de las situaciones a través del juego. Cogen un muñeco, le hacen con un trapito y lo amarran y dicen que está usando tapabocas, que va a salir. ¿Sí? Digamos que el juego es la oportunidad perfecta en la que ellos recrean todo lo que viven. ¿Sí? Entonces, tenerlo en cuenta. Ya más o menos de los 12 años en adelante, que pues ya es más o menos la adolescencia, a través de conductas, por ejemplo, como llámese aislamiento, agresividad, rebeldía, en ocasiones también con ciertos episodios internalizantes, es decir, a nivel emocional, como ansiedad, depresión, quejas somáticas, que básicamente quejas somáticas son ciertas quejas de algunos dolores físicos por algunos síntomas, ya sea o de ansiedad o de depresión, ¿sí? Entonces, es importante tener eso en cuenta. Digamos que es importante entonces tener en cuenta los tips que decide hacerte. Entonces, pues primero, diálogo, ¿no? Entonces, es clave que en casa siempre haya disposición de escucha activa. Yo siempre, eh, una cosa es escuchar y otra cosa es prestar atención. Con la escucha activa a eso nos referimos, a que no solo estés ahí escuchando lo que te está diciendo, sino que estés pendiente, tu cuerpo esté, digamos, orientado hacia tu hijo o hija, tu mirada, ¿sí? No estés ahí pendiente, por ejemplo, en el celular o computador. Obviamente entiendo que algunos están en estos momentos trabajando en casa, pero pues es importante dedicarle tiempo a ese hijo, a esa hija, a esa familia en general, ¿no? Eh, empatía, ¿sí? Reconocer la opinión de los demás, ya sea hijos de otro familiar, así sea diferente a la tuya, ¿sí? Que por ejemplo, tú ves que tú estás muy preocupado, preocupada por esta situación de crisis, pero tu hijo no dice nada, no hace nada en relación a eso, no expresa nada de eso, de su percepción a través del juego. En algún momento lo hará, de lo que hablamos ahorita, ¿sí? O ese familiar que toma las cosas tranquila, y te da rabia, te da rabia. Una persona percibe la situación de acuerdo a sus experiencias, ¿sí? Tercer aspecto, asertividad.
Sí, entonces aprender a expresar lo que sientes, piensas desde el amor y el respeto hacia el otro, ya sea tu hijo, ya sea tu hermano, ya sea hija, ¿sí? Entonces, validar, ¿y a qué me refiero con eso? Darle, ahorita tendemos a escuchar mucho, eh, es bueno que valide sus emociones. ¿Qué significa eso? Darle un valor real. A veces yo digo, no, pero es que yo no entiendo por qué mi hija está asustada. Solo estamos en casa y ya. No sé por qué está asustada, no sé por qué está asustado, no sé por qué está alterada. O con ese familiar. Es bueno que reconozcas, bueno, la persona, obviamente de acuerdo sea, hijo, mamá, papá, entiendo que en este momento estás estresado, estás triste, porque no podemos salir a X lado. Yo me siento de tal forma, es bueno que le digas, que le expreses que para ti es importante saber cómo está, cómo puedes ayudarlo, ¿sí? Importante entonces tener en cuenta ese aspecto.